I want to take this time and talk to you about something I think is super important, very important. En este tiempo quiero compartir con ustedes algo que creo que es muy importante. And I think it lays the foundation for a biblical worldview concerning all that we're doing. Y creo que es el fundamento que tiene que ver con la cosmovisión que todos debemos tener. I want to talk to you about the divine council in heaven Quiero hablarles del concilio divino en los cielos and the ecclesia on earth. y la eclesía en la tierra. The ecclesia on earth is actually God's council on earth. La eclesía en la tierra en realidad es el concilio de Dios en la tierra. It's heaven's government for earth's transformation. Es el gobierno celestial para la transformación en la tierra. You know, before there was an earth to govern, there was a throne in heaven. Antes de que existiera una tierra donde se debía gobernar, existía un trono en los cielos. And around that throne was a council. Y alrededor de ese trono estaba un concilio. From the first chapters of Scripture, God reveals himself not as a solitary monarch, Desde los primeros principios o capítulos de la Biblia, Dios se nos revela como un concilio, no como un monarca único. he wasn't isolated in his power, Él no estaba aislado en su poder, but he was a king who ruled through a council. pero él era un rey que gobernaba a través de su concilio. When we read Psalms 82, it makes it very clear. Y cuando leemos el Salmo 82 lo podemos ver muy claro. It says that God has taken his place in the divine council. Dice que Dios ha tomado su lugar en el concilio celestial. In the midst of the gods, he holds judgment. Y en medio de los dioses, Él juzga. Now, there's a lot of theological debate over what that means. Ahora hay mucho debate teológico sobre lo que este versículo significa. And I'm not here to debate. Y no estoy aquí para debatir. I'm just here to tell you what I think. Estoy aquí para decirles nada más lo que yo pienso. And so I have the platform. Así que como me tocó a mí estar a cargo aquí ahora, So for now, you have to listen. usted no le queda otra más que escucharme. But I'll be gracious. Pero voy a hacerlo con más gracia posible. We also understand what Daniel says. También entendemos lo que nos dijo Daniel. Daniel chapter 7 opens heaven's court. Vemos en el capítulo 7 de Daniel donde se abre esa corte celestial. He says there were thrones placed, Dice que se colocaron tronos and the Ancient of Days took his seat. y el anciano de días se sentó. The court sat in judgment, Y dice que la corte empezó a deliberar el juicio and the books were opened. y los libros fueron abiertos. The divine council is what we're referring to. Es al concilio celestial al que nos estamos There are refiriendo other aquí. phrases in Scripture that calls it the holy host. Hay otras frases de la escritura que le llama las huestes celestiales. But it's a gathering of created beings around the throne of Lo God. que es esto es una reunión de seres celestiales alrededor del trono de But Dios. please understand, Pero por favor entiendan, the divine council is not there to advise God. el concilio celestial no está ahí para aconsejar a They're Dios. simply there to administer his decrees. Están ahí solamente para administrar los decretos que él define. The fundamental principle that we must start with in our worldview El principio fundamental con el que tenemos que iniciar en nuestra cosmovisión is that God is sovereign. es de que Dios es soberano. No one tells God what to do. Nadie le dice a Dios lo que él tiene que hacer. No one instructs him. Nadie le instruye, Yet at the same time, he is gracious enough to work with his creation. pero a la misma vez él tiene la suficiente gracia para trabajar juntamente con su In creación. heaven, just like on earth, En el cielo tal como en la tierra, God rules through order, Dios gobierna a través del orden, through delegation, a través de la delegación o and delegar, through representation. y también a través de la representación. The heavenly council operates in perfect unity. El concilio celestial opera en perfecta unidad, Perfect unity under his sovereignty. perfecta unidad bajo su soberanía. It's a picture of how all creation is meant to function, Es un cuadro que nos muestra cómo toda la creación debe funcionar, all under divine government. todo bajo el dominio divino. When humanity was created in God's image, Cuando la humanidad fue creada a la imagen de Dios, the same structure of government was mirrored on earth. la misma instrucción del gobierno se debía reflejar en la tierra. Adam and Eve were commissioned as heaven's vice regents. Adán y Eva fueron comisionados
como los vicerregentes en la tierra. Genesis 1 says that they were to have dominion. Génesis nos dice que ellos tenían que tener y tomar el dominio. Earth was to become a reflection of heaven's order, La tierra tenía que convertirse en un reflejo del orden celestial, with humanity functioning as the earthly council of God. con la humanidad funcionando como el concilio terrenal de Dios. They were to govern creation under God's sovereignty and under his authority. Ellos tenían que gobernar la creación bajo la soberanía de Dios. The original design of the world was therefore governmental in nature. El origen de la misma tierra fue gobierno en naturaleza. Heaven's will implemented through earth's stewards. La voluntad celestial implementada en la tierra a través de la administración humana. But something dramatic happened. Pero algo dramático sucedió There came the fracture of government. y se dio una fractura de ese gobierno. There was a rebellion in heaven, Se dio una rebelión en los and there was cielos a rebellion on earth. y también se dio una rebelión en la tierra. The peace of this partnership was shattered. La paz de esta sociedad fue quebrantada. The scriptures describe a double rebellion. La Biblia nos describe una rebelión doble, One in the unseen realm una que se dio en el mundo invisible and one in the visible. y otra que se dio en el mundo In visible. Eden, the serpent seduced humanity with the ancient lie. En el Edén, la serpiente tentó al hombre con esta mentira antigua. And that ancient lie was, you shall be like God. Y esa mentira antigua fue la que dice, y seréis como Dios. Now, that temptation was not merely moral. Ahora, esta tentación no fue meramente moral, It was political. fue también política. You hear me? ¿Me escuchan? It wasn't just moral, it was political. No solamente fue moral, fue política. Humanity sought for themselves self-rule. La humanidad entonces buscó para sí misma un autogobierno, gobernarse a sí mismos, Rejecting heaven's authority to establish their own. rechazando la autoridad celestial para establecer la suya propia. This rebellion did not just birth sin, Esta rebelión no solamente dio a luz el pecado, but anarchy. sino la anarquía. The creature sought to dethrone the creator, La criatura buscó destronar al creador and the dominion mandate was fractured. y aquel mandato de dominio fue fracturado. This became the state of the human race, Y esto se convirtió en el estado de la raza humana, totally rebellious, una raza totalmente rebelde, anarchist against the rule of God. en anarquía en contra del gobierno de Dios. And as we follow the line of Scripture, Y conforme usted pueda seguir la línea de las escrituras, we begin to see example after example of this anarchy. empezamos a ver ejemplo tras ejemplo de esta anarquía. After Eden came Babel, Después del Edén vino Babel, another act of defiance. otro acto de rebelión. In Genesis 11, they said together, "Come, let us build ourselves a city." En Génesis 11 se nos narra que los hombres dijeron, bueno, juntémonos y edifiquemos una ciudad And a tower that reaches to heaven. y una torre que alcance los cielos. Here we see humanity's collective pride, Aquí vemos el orgullo colectivo de la humanidad, seeking to recreate divine government apart from divine presence. buscando crear un gobierno humano sin la presencia divina. But in Deuteronomy 32 and Psalms 82, it reveals the result of this Pero anarchy. en Deuteronomio 32 y el Salmo 82 también nos revelan los resultados de esta anarquía. God divided the nations, Dios dividió las naciones and he allotted to them lesser heavenly beings, y les delegó, los puso bajo unos seres inferiores, who themselves fell into corruption. que ellos mismos también cayeron en corrupción. And the nations came under the rule of false gods. Y las naciones entonces llegaron a estar bajo el gobierno de falsos dioses. The Bible calls these false gods spiritual principalities. Y la Biblia le llama a estos seres principados. And they twisted justice and oppressed humanity. Y ellos torcieron la justicia y empezaron a oprimir a la humanidad. We are here today because there's a spiritual war that's going on. Nosotros estamos aquí hoy porque hay toda una guerra espiritual que se da hasta el día de hoy.
If this were not so, this meeting would be unnecessary. Si nada de eso hubiera pasado, esta reunión de hoy no fuera necesaria. But we have to understand, where did this come from? Pero tenemos que entender de dónde viene esto. We have to recognize the problem before we can see the solution. Tenemos que reconocer el problema antes de ver la solución. And so these principalities are at work over nations. Así que estos principados están operando sobre las naciones. And the earth's government no longer reflected heaven's government. Y el gobierno terrenal ya no más refleja el gobierno celestial. Darkness began discipling the nations. Las tinieblas empezaron a disipular a las naciones. The heavenly council was still intact, El concilio celestial quedó intacto, but the earthly one was in rebellion. pero el concilio terrenal estaba ahora en rebelión. But there's good news. Pero hay buenas noticias. Into this fracture En esta fractura que se dio, came the Son of Man, vino el Hijo de Dios, Jesus. Jesús. He came to reclaim government. Él vino para reclamar, retomar el gobierno. Yes, I know what you may say. Sí, yo sé lo que usted puede estar pensando. No, he came to seek and to save the lost. No, él vino para buscar y hallar lo que se había perdido. Yes, that's true. Sí, eso es That's cierto. what the scripture says. Es lo que dice la escritura. But he came to reclaim lost humanity Pero él vino para reclamar aquella humanidad perdida, who had lost their way because of anarchy, que se habían perdido, salido del camino por causa de la anarquía, who had lost their way because they believed the lie, que se habían salido del camino porque habían creído una who mentira, had lost their way because they lined up with darkness rather than light. que habían perdido el camino porque se habían alineado con las tinieblas en vez de con la And luz. so into this fractured order came the Son of God. Y entonces en medio de esta fractura vino el Hijo de Dios. And here's what Daniel says about Y that. oiga lo que dice Daniel sobre He esto. says, I saw one like a son of man Él dice, pero yo vi uno que se parecía a un hijo de hombre, coming with the clouds of que heaven. venía en las nubes del And cielo. to him was given dominion Y a él le fue dado dominio and glory y gloria and a kingdom, y un reino, that all peoples and nations para que todos los pueblos y naciones and all languages should serve him. en todas las lenguas puedan adorarle a él. Thank God Jesus came to rescue us. Gracias a Dios que Jesús vino a rescatarnos. But he didn't come to rescue us out of here. Pero él no vino para rescatarnos y sacarnos de la He tierra. came to rescue us from the kingdom of darkness Él vino para rescatarnos del reino de las tinieblas and to place us in the kingdom of y light nos colocó en el reino de la luz and to reorder our way. y reordenó nuestro camino. This prophecy reveals a transfer of government Esta profecía nos refleja una transferencia de from gobierno the fallen powers to the Messiah King de los poderes caídos a el Rey through his Mesías incarnation, his crucifixion, a través de su encarnación, su crucifixión, his resurrection, and his ascension. su resurrección y su ascensión. He reclaims the governments of heaven and earth. Él reclamó los gobiernos de los cielos y de la tierra. Colossians 2 tells us this very thing, Colosenses 2 nos habla de esto, that at the cross he disarmed the rulers and que en la authorities. cruz Él destronó a los principados y And he potestades put them to open shame. y los exhibió públicamente. God doesn't just defeat his enemies, Dios no solamente derrotó a sus he enemigos, humiliates his Él enemies. humilló a sus enemigos. That's because God is sovereign. Y esto es porque Dios es soberano And any infraction against his will is supreme. y cualquier infracción contra su voluntad es suprema. When Jesus rose from the dead, Cuando Jesús se levantó entre los muertos, it was both redemptive and revolutionary. fue una obra tanto redentiva como revolucionaria, But it was actually a judicial act pero realmente fue un acto judicial that stripped the cosmic rebels of authority. que les arrancó a estos rebeldes celestiales su autoridad. See, Jesus didn't merely defeat death. Así que Jesús no solamente derrotó a la muerte, He reestablished dominion. Él restableció el dominio. His ascension was his enthronement. Su ascensión fue su entronamiento. Daniel's Son of Man entered the throne room of heaven. Daniel vio a hoy hijo de hombre en ser entronado en los cielos. And he received the kingdom from the Ancient of Days. Y él recibió, Jesús recibió el reino de manos del anciano de días. I know this isn't a church meeting, Yo sé que esta no es un culto, but you can all say amen. pero se pueden animar a decir amén.
Ephesians 1 affirms this reality. Efesios 1 nos afirma esta realidad. He was seated at the right hand of God Él estaba sentado a la diestra de Dios in the heavenly places, en lugares celestiales, far above all rule and authority, sobre todo gobierno y autoridad, above power and dominion. sobre todo poder y dominio. And he was given a name Y se le dio un nombre as head over all things, que es nombre sobre todo nombre and to the church. y cabeza a la iglesia. So the cosmic government changed hands. Así que el gobierno cósmico cambió de manos. Heaven's council now has a new head. El concilio celestial ahora tiene una nueva The cabeza, glorified Son of Man who reigns not only in heaven, que es el glorificado Hijo del Hombre, que no solamente reina en los cielos, but through his body on earth. sino que también gobierna a través de su cuerpo en la tierra. This is what is called the Y ecclesia, esto es lo que se llama la eclesía, heaven's council on earth. que lo que significa es el concilio celestial en la tierra. Let me tell you what this summit is. Déjeme contarles de qué se trata esta cumbre. It's a legislative body meeting together for governmental purposes. Es un concilio legislativo que se ha reunido estos días aquí para gobernar. We are not here just to think up good ideas. No estamos aquí solo para pensar en buenas ideas. We're literally here to legislate in the Spirit. Literalmente estamos aquí para legislar en el Espíritu. Amen. We're here to declare what he has decreed. Estamos aquí para declarar lo que Él ha decretado. The slides that you have seen is a declaration of his decrees. Los slides que ustedes han visto son decretos de su The voluntad. strategies that you've heard are the church in motion. Las estrategias que ustedes han escuchado es la iglesia en acción. But we got to take vision and put it into reality. Pero porque tenemos que tomar la visión y hacerla realidad. And that's why we're here Y por together. eso es esta reunión. To be the ecclesia. Para que seamos la eclesía. Jesus said, I will build my ecclesia. Jesús dijo, yo voy a edificar mi eclesía. Now the word church is used there in the English version. En la versión en inglés, bueno, en español también dice iglesia. And I have no clue what it is in Spanish. But in Spanish, it's I a have- transliteration of eclesia. Okay. Es iglesia. Perfect. Yeah. Tell them that. Sí, interesantemente en inglés, perdón, en español, lo que se dio fue una transliteración de la palabra griega eclesía, porque dice iglesia, ¿verdad? Yeah. En inglés es church, que es una palabra de origen alemán, por cierto. The word ecclesia is a political word. La palabra eclesía es una palabra política. The question was raised yesterday, should the church be involved in politics? Se hizo la pregunta hoy, ¿verdad? ¿Debe la iglesia involucrarse en política? The church is politics. La iglesia es política, It is a legislative body. es un cuerpo legislativo. We are given the purpose of legislating in the Spirit. Se nos ha dado la autoridad para legislar en el Espíritu. But lest you think that's invisible and surreal, it has its manifestation in the natural. Pero aunque esto pareciera algo invisible, realmente tiene su manifestación en lo natural. This is the whole reason Jesus started the church. Esta es toda la razón por la cual Jesús empezó a la In the iglesia. Greco-Roman world, an ecclesia was a governing assembly. En el mundo greco-romano, la iglesia era una asamblea legislativa. It was authorized to enact the will of a king. Era autorizada de parte del rey como una autoridad delegada del rey. And by using this term, Jesus announced that he was forming his own council on earth. Y al usar Jesús este término, Jesús estaba anunciando que él estaba formando su propio concilio en la tierra. An assembly endowed with heaven's authority. Una asamblea que opera con autoridad celestial. And he followed that with a commission. Y él siguió ese establecimiento dándole una comisión. He says, I'm going to give my ecclesia Él dijo, yo voy a darle a mi eclesía the keys of the kingdom of heaven. las llaves del reino de los cielos. And whatever you bind on earth De manera que todo lo que ustedes aten en la shall be tierra bound in heaven. será atado en los cielos. And whatever you loose on earth Y cualquier cosa que ustedes desaten en la tierra shall be loosed in heaven. será desatada en los cielos. Why are these things connected? ¿Por qué es que conectan estas cosas? Because Jesus had restored the union between heaven's council Porque- and earth's council. Porque Jesús había establecido la unión entre el concilio
concilio celestial y el concilio terrenal. This is legal language. Esto es lenguaje legal. Binding and loosing refer to the authority to legislate. Atar y desatar lo que se refiere es un lenguaje totalmente de legislar, To permit and to forbid, que realmente lo que significa es permitir y prohibir, but not what we want. pero no nuestros propios antojos, No, we're to legislate what he has decreed. sino que nosotros debemos legislar lo que Él ha decretado. And as I said yesterday or last night, the church is ignorant to what he has decreed. Y como dije antes, la iglesia está ignorante de lo que Dios ha decretado. The church is ignorant to its identity. La iglesia está ignorante de su identidad. If we don't know who we really are, Si no sabemos quiénes somos en we realidad, won't know what we should do. no sabremos qué es lo que debemos hacer. And this is why the church is ineffective. Y por eso es que la iglesia se ha convertido en algo inefectivo. Because we've believed the lie of history that says we're just a fellowship over in the corner of our community. Porque le hemos creído la mentira, la historia, que nosotros nada más somos una reunioncita dentro de un templecito en la esquina. When in actuality we are the legislative body of Jesus. Pero en realidad lo que somos es el cuerpo legislativo de Jesús en la tierra. You see, the church is not a religious entity, La iglesia no es una entidad religiosa, but a spiritual government, sino un gobierno the espiritual. earthly extension of heaven's council. Es la extensión terrenal del concilio celestial. We are supposed to hear heaven's decrees through the word of God and through prayer. Debemos conocer entonces esos decretos celestiales a través de la palabra de Dios y de la oración, And execute them in the world by the way in which we live and declare. y ejecutarlas en este mundo por medio de la manera en que vivimos y declaramos. Every time the church gathers in Jesus' name, Cada vez que la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, heaven's court is being convened on earth. la corte celestial está siendo convocada en la tierra. But if the church is there to entertain, Pero si la iglesia nada más se reúne para entretenerse or to simply appeal to the convenience of human beings, o solamente para llegarle a esas necesidades humanas, we are not having the influence and the effect we're supposed to have. entonces no tendremos la influencia y efectos que debemos tener. So we must understand who we are. Así que tenemos que entender quiénes somos. We're the ecclesia, Somos la eclesía, the government that Jesus has established, el gobierno que Cristo ha establecido, a movement with locations, un movimiento con diferentes localidades, but not a location without movement. pero no una localidad sin ser un movimiento. We're to be a movement. Debemos ser un movimiento. Let me talk about that for a moment. Déjeme conversar un poco sobre esto. I had a PowerPoint, but I'm beyond it by now. Tenía una presentación ahí, pero ya me la pasé, dice. I'm not as smart as a lot of these people in the room. Yo no soy tan inteligente como los demás. So I don't really know how to work PowerPoints No sé that cómo well. trabajar el PowerPoint. But let's talk about the early Christian ecclesia. Pero hablemos un poco de la iglesia del primer siglo en la Again, iglesia. why is this important? Ahora, ¿por qué es importante esto? Because we need to know who we are, Porque necesitamos saber quiénes somos so we know how to behave. para que podamos saber cómo conducirnos. And we need a history lesson about this. Y necesitamos la lección que nos da la historia sobre esto. See, the early Christian ecclesia operated with the framework of a communal spiritual assembly. La eclesía del primer siglo, de los primeros siglos, operaba como una comunidad de creyentes. Following Pentecost, Después de Pentecostés, believers gathered regularly for prayer, los creyentes empezaron a reunirse regularmente para orar. teaching and breaking of bread. Y había enseñanza y también había partimiento del pan. These early gatherings had certain characteristics: Estas reuniones iniciales tenían ciertas características. mutual care and shared resources. Se cuidaban unos a otros y se compartían también sus recursos. And they were actively on mission for God. Y estaban activamente en la misión de Dios. Ecclesia was understood as the people themselves. Ellos entendían que eclesía eran ellos mismos. It wasn't a location, it was the people. No era un edificio, era la gente. It was the body, the legislative body. Era el cuerpo, ese cuerpo legislativo. This concept allowed early Christians to function within house gatherings. Este concepto entonces le hizo entender a los creyentes
de reunirse por las casas and to establish mobile, adaptable communities amidst persecution. y a establecer comunidades, múltiples comunidades adaptables aún en medio de la persecución. Scholars note that these communities were influenced by Jewish synagogues. Los eruditos nos dicen que estas comunidades que se empezaron a abrir los cristianos era muy parecido a las sinagogas judías. However, the ecclesia was distinct in its focus on the teachings of Jesus. Y la iglesia entonces, la distinción que se tenía con respecto a las sinagogas era que ellos se reunían para hablar de las enseñanzas de Jesús. And they reached out to all social classes Y tocaban todas las diferentes clases and all sociales ethnic y groups. todos los grupos étnicos. Paul highlighted that in Galatians chapter 3. Vemos que Pablo habla de esto en Gálatas capítulo 3. But listen to me carefully. Pero escúcheme con cuidado. As Christianity expanded, Cuando el cristianismo empezó a expandirse, the ecclesia began to take on more of the institutional characteristics, la iglesia empezó a tener más características institucionales. particularly after the conversion of Constantine and the subsequent legalization of Christianity. Particularmente después de la conversión de Constantino y cómo también empezó a mezclarse con el Estado. And so what began to happen? Entonces lo que empezó a suceder, The ecclesia evolved from informal house gatherings to a more structured body of leadership. la iglesia entonces pasó de ser una estructura informal en las casas a ser una estructura más establecida. It wasn't that the church shouldn't be organized. Y esto no quiere decir que la iglesia no debía The organizarse. Apostle Paul is very clear in what he lays out in the New Testament. El apóstol Pablo es muy claro cuando él habla de esto en el Nuevo Testamento. But that structure was to remain relational, Pero esa estructura debía permanecer de manera que fuera relacional, not religious. no religiosa. It was to stay flexible, Tenía que permanecer flexible, not hard and solid. no sólida y dura. And so what happened is eventually church buildings began to rise up and locations began to be Lo established. que entonces sucedió luego fue que empezaron a construirse edificios, templos, y la iglesia ya se empezó a localizar. By the Middle Ages, the ecclesia came to denote a body of believers as an institutional church. Y ya en tiempos medievales la iglesia era reconocida como un grupo de creyentes que conformaban una institución. And so this was the historical progression or digression, if you will. Este fue el progreso, más bien la digresión de evolución de la iglesia. And the Catholic Church began to set up its own institutionalization of church and of spirituality, actually. La iglesia católica entonces empezó a institucionalizar la iglesia propiamente, inclusive la espiritualidad de la It iglesia. moved to a basilica. Y se convirtió en una basílica. But Jesus never intended for the church to remain stagnant in a one-time location. Pero Jesús nunca tuvo la intención que la iglesia se quedara detenida dentro de un edificio, una localidad, Because his church is the people. porque su iglesia son la gente, son las personas. It's the legislative body Es el cuerpo legislativo that gathers together for certain que purposes. se reúne para ciertos propósitos, But those purposes do not remain inside a building. pero esos propósitos no se quedan dentro de un edificio. And for the last number of centuries, that's exactly what the church has become. Y en los últimos siglos eso es lo que exactamente la iglesia se ha convertido. Encased in nearly tombs, almost like tombs, Encerrados, casi que pudiéramos decir como en where una tumba, there's much death in many cases. donde hay más muerte en muchos casos, Because we've stopped being a movement. porque dejamos de ser un movimiento. You know how swamps are created? ¿Sabe cómo se crean los pantanos? They have no fresh water coming in and no outlet. No tienen agua fresca que les entre, ni tampoco agua que salga. And the condition of the church in many places is much like a swamp. Y la condición de la iglesia en muchos lugares es muy parecida a un pantano. No fresh water coming in No hay agua fresca que esté entrando and no outlet for the stagnant y water. no hay salida del agua para el agua que está estancada. We need an outpouring of the Holy Spirit. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. We need fresh oil upon the church. Necesitamos aceite fresco sobre la iglesia. And we need to return to what Jesus intended the ecclesia
ecclesia to be. Necesitamos regresar a lo que Cristo quería que su iglesia And when fuera. we come to that place, we'll have more impact. Y cuando lleguemos ahí vamos a tener más We'll have impacto. more influence. Vamos a tener más influencia. Because we will have come into alignment with His will and with His way. Porque estaremos siendo alineados de acuerdo a su voluntad. You know, historically speaking, it was King James who did not like the word ecclesia. Hablando de historia, fue el rey Jacobo, King James de Inglaterra, que no le gustó la palabra eclesía. And so when he commissioned those theologians and those writers and authors to put the Bible together, Y cuando el rey Jacobo comisionó a los que escribieron y tradujeron la Biblia de la versión King James o it del was rey King Jacobo, James who said, don't put ecclesia in there. fue el rey In the English version. Santiago de Inglaterra que les comisionó, les dijo no pongan ahí la palabra eclesía. So they took a German word, Entonces tomaron una palabra alemana the word Kirche, que se pronuncia Kirch, which in English sounds just like church. y de ahí viene nuestra palabra en inglés church, And what it meant was just a social gathering, just a gathering of people for prayer. y esa palabra en el alemán lo que significaba era cuando se reunía un grupo de personas para orar, eso era un church. And the motivation behind it was King James feared that the church would be what it was supposed to be. Y el rey Jacobo lo que tenía miedo es que la iglesia entendiera lo que realmente era. His kingdom was threatened by the possibility that the church would rise up and legislate in the Y spirit. su reino entonces estaría en peligro de que la iglesia entendiera que era un cuerpo legislativo. So he didn't want the church believing in what they were. Así que él no quería que la iglesia supiera lo que realmente era. And as a result, that has trained the mind of Christians to think that we're not supposed to be involved in Y politics. esto es lo que ha entrenado la mente de los creyentes a pensar que no se deben meter en política. That's not the will of God. Esta no es la voluntad de Dios. That was the will of King James. Esa fue la voluntad del rey Jacobo. So we have to resist that Hay mentality. que resistir esa And mentalidad. we have to realize who we Y are. tenemos que darnos cuenta quiénes All somos. authority in heaven and on earth has been given to Jesus. Toda autoridad en los cielos y en la tierra le ha sido dado a And he Jesús. gives us the authority to go and make disciples of all nations, Y Él nos ha dado la autoridad para salir y hacer discípulos en todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu You see, Santo. discipling nations is the consequence of the outworking of divine counsel. Se da cuenta que el discipular las naciones es el resultado de cumplir con el concilio celestial. Many times I'm asked, why hasn't the nations been discipled? We've had 2,000 years of message. Muchas veces me preguntan por qué las naciones no han sido discipuladas. Han pasado 2000 años. Because the discipling of nations is the outworking of heaven's government coming into alignment. Es porque el trabajo de discipular naciones debe ser un resultado de alinearnos con el concilio celestial. We've got to stop just focusing on winning singular souls Tenemos que dejar de enfocarnos solamente en salvar a almas individuales and start converting whole y civilizations. empezar a convertir civilizaciones completas. This is the message of our Lord. Este es el mensaje de nuestro Make Señor. disciples of the nations. Hagan discípulos en las naciones. So as I come to a close, Y para ir ya cerrando, how do we do that? ¿cómo lo hacemos? Well, we've talked about it here already. Many things have been offered. Bueno, ya hemos hablado todo el día y hemos oído diferentes We're talking about ofertas. the 5 spheres. Hemos hablado de las 5 esferas. Another word for that is jurisdictions. Otra palabra para eso es jurisdicción. But it's all about government. Pero todo tiene que ver con gobierno. That's why I've been sharing with you today what this is all about from the beginning. Por eso es que estaba empezando a hablar con ustedes desde el principio sobre todo esto. It's about government, Es sobre gobierno. the government of God being El reestablished. gobierno de Dios siendo establecido. Jesus Christ reclaiming what belongs to him. Jesucristo reclamando lo que le pertenece. Having received all authority to do what needs to be done. Habiendo recibido toda autoridad para hacer lo que tenemos And que so hacer the hecho. question is, does this divine mandate function practically in the world? Así que es la función de la iglesia práctica en el mundo. And I say yes through the 5 pillars or spheres or jurisdictions of Y society. yo le digo sí a las 5 esferas o pilares de la sociedad. Each of these represents a domain of stewardship
stewardship where the ecclesia must exercise heaven's Cada wisdom. uno de estos representa un área de gobierno donde la eclesía debe ejercer su gobierno, su influencia. Let me give you just an example personally of how we're trying to live this out in our community. Déjenme contarles ejemplo personal de cómo lo hemos puesto en práctica en mi ciudad, en mi comunidad. So I pastor a local church, Yo soy pastor de una iglesia local, but in reality I pastor a community. pero en realidad yo soy el pastor de toda una comunidad. I don't believe in pastoring just one church. I believe in pastoring a community. Yo no creo en que pastoreamos solo aquella iglesia local que estamos, sino yo creo en pastorear a toda la ciudad. The entire population of the high desert of Southern California, I take ownership of. Yo me adueño de toda la población que hay en el High Desert en California donde pastoreo. I don't take ownership of that selfishly, No lo hago de una manera egoísta, but just being responsible for the people that are within reach of my words. sino que sí de una manera responsable sobre todas esas personas que están a mi alcance. And so what we're doing is we're working in the 5 spheres in our community Entonces lo que hemos hecho es trabajar exactamente estas 5 esferas en nuestra comunidad, by establishing 3 teams in each of those spheres. estableciendo 3 equipos en cada una de esas esferas. We believe everything begins with prayer. Nosotros creemos que todo debe iniciarse con oración, Because if we don't call on God, porque si no clamamos a Dios, we won't know what to do. no vamos a saber qué hacer. So prayer is a prayer team in each one of those jurisdictions. Así que el equipo de oración es parte de cada uno de esos grupos. The second team we've created is a research team. El segundo equipo que creamos se llama el equipo de investigación, Because not only do we need revelation from heaven, porque no solamente necesitamos revelación del cielo, we need research on earth. necesitamos también We need to be intelligent and investigar wise en la tierra, ser inteligentes, sabios, to the problems in our community. hacia conocer los problemas de la comunidad. I think this applies to nations as well. Y yo creo que esto aplica a naciones también. So our research team will do just that. They'll research what are the problems in our community. Así que nuestro equipo de investigación eso es lo que hace, ir a investigar cuáles son los problemas de la comunidad, In the area of the family, en el área de la in the familia, area of the church, en el área de la in the iglesia, area of education, en el área de la in the area of educación, business and economy, en el área de la and in the area economía, of civil government. de negocios, también en el área del gobierno civil. So there's prayer going on for those 5 areas Así que hay oración que se está dando por cada una de estas 5 áreas, to seek revelation from God about those 5 buscando areas. revelación de Dios acerca de cómo aplicar cosas en esas Simultaneously, áreas. there's research going on Simultáneamente se está dando esta investigación to find out what are the specific problems in our community. para darnos cuenta cuáles son los problemas específicos en nuestra comunidad. And the prayer team, through revelation, Y el tercer equipo es sobre revelación. and the research team, through research, Y el otro equipo a través de la investigación work together to come to a common known issues in our community. y entonces los dos se juntan para trabajar con una sola visión común And they pass para that la on to the comunidad. third team. Y estos dos equipos le pasan toda esta información al tercer equipo And that's the strategy team. y es el equipo estratégico. So now that we have revelation from the Lord Entonces una vez el equipo de oración recibe revelación de Dios, and research from our community, el de investigación ya conoce los problemas de la comunidad. all that's put together and passed to the strategy team so that now we can pray, through prayer, find solutions to the problems in our Y community. entonces estos dos se lo pasan al equipo de estrategia, entonces todos juntos a través de la oración buscan el accionar. And I believe that's exactly what we're doing here together. Y eso lo que creo yo que estamos haciendo aquí juntos. I hope you've been praying. Yo espero que ustedes oren. If you haven't been praying, pray tonight. Si usted no ha estado orando por lo que iba a pasar aquí, empiece hoy en la noche a hacerlo. But we're all researching. Pero sí, todos sí estamos We've seen a investigando. lot of research on the wall here. Hemos visto mucha investigación And there's aquí. a lot more that you're aware of. Y hay mucho más que también ustedes conocen. So if we can get a word from heaven Así que podemos recibir una palabra del cielo and we can get the facts from the ground, y podemos poner los hechos sobre la tierra, God's word will empower us to have solutions for those y problems. la palabra de Dios nos va a empoderar para darnos soluciones para esos And problemas. that's what we're going into tomorrow with, that
strategy. Y eso es lo que vamos a estar trabajando mañana con esta estrategia. In your jurisdictional groups, that's what we want you to do. We want you to pray into the problem. En sus grupos de jurisdicción que vamos a estar divididos, Once queremos que ustedes oren por la situación. Once you've identified the problems, Una vez que han identificado los problemas, and then operate as the ecclesia that you are, y que operen como la eclesía, que es lo que son ustedes. and legislate in the Spirit. Y legislen en el Espíritu. Can I get an amen? ¿Puede decir amén? So my last point, Vamos al punto final. it's a long one, but I'm going to be a short. Es largo, pero voy a acortarlo. We have hope. We have hope. Tenemos esperanza. Come on, we have hope. Tenemos esperanza. We are not hopeless. No estamos sin esperanza. We have hope. Tenemos esperanza. And we are ready and eager to do the work that's Y before estamos us. listos y deseosos de hacer la obra que tenemos al frente. Amén. The whole purpose behind this summit Todo el propósito en esta cumbre was not to be just another lecture series. no es que usted vino para escuchar una serie de I know there's conferencias. been a lot of that today, Yo sé que algo de eso hemos hecho, but it's all been purposed to lay the foundation and the groundwork for what we're going into tomorrow. pero el día de hoy ha sido como tirar el fundamento de lo que vamos a estar haciendo mañana. If you came just to be inspired, but you don't want to do the work, Si usted, si usted solo vino para ser inspirado, pero no quiere trabajar, you're in the wrong place. se equivocó de lugar. Because we need inspiration. Porque sí, necesitamos la But inspiración. what good is inspiration if we don't see something materialize out of it? Pero ¿de qué nos sirve la inspiración si no vemos algo I materializado? want every one of you to be able to go back to your nations and Quiero- begin to mobilize people. Quiero que cada uno de ustedes regrese a su nación y empiece a movilizar a otras personas. The beautiful thing is that most of you are already doing that. Lo hermoso es que muchos de ustedes ya lo están haciendo. And what we're here to do then is just add volume to what we're already doing. Y lo que estamos haciendo aquí es añadirles más bien a lo que ya estamos haciendo. But let me caution us about something. Pero déjenme darles una precaución sobre That algo. volume should not come out of our education. El volumen de lo que tengamos no debe ser producto de nuestra educación. It shouldn't come out of our reasoning and rationale. No debe venir de nuestro razonamiento, de It la can't come racionalidad. from what we just think is good. No puede venir de lo que nosotros pensamos que está bien. It has to come from the Holy Spirit of Tiene God. que venir del Espíritu Santo de Dios. Yes, He uses our education. Sí, Él usa nuestra educación. I'm not against any of that. Yo no estoy contra nada de I have a esto. couple of degrees, Yo mismo tengo mis propios but títulos, nothing replaces the power of the Holy pero Spirit. nada reemplaza el poder del Espíritu Santo. So when we gather together, Para mí. when we gather together, Así que cuando nos juntamos, nos reunimos, let us pray for the anointing of the Spirit of God. oremos mañana a cada un grupo por la unción del Espíritu Santo. Let us be bathed in the presence of the Holy One of Israel. Llenémonos de la presencia de Dios. And we open our ears Abramos nuestros oídos and we hear, y oigamos we receive, y recibamos and we apply. y luego apliquemos. Because we're the ecclesia. Porque somos la eclesía. Don't you forget it. No se le olvide. We're the ecclesia. Somos la eclesía. Give God praise. Dele la gloria a Dios. Amen.